Lunes de la séptima semana del tiempo de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los discípulos dijeron a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús: ¿ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Ahora nos has dado la prueba que eres quien decías que eras, que habías venido del Padre. No eran maneras de expresarte, sino que saliste del Padre para venir hasta nosotros. Por eso, porque sabes todo y has dado señales, vemos que no eres un profeta como nosotros. Ahora sí creemos. Ya no usas parábolas para explicar cómo son las cosas que no conocemos. Aunque es cierto que cuando no entendíamos nos revelabas el significado. Bueno, esto más o menos dramatizándolo es lo que dicen los discípulos en este Evangelio de hoy. El Señor acaba de decirles: os he hablado de esto en comparaciones, de esto. Por esto entendía su partida inminente y también su retorno. Les hablaba en sentido figurado para referirse a su muerte, cuando le decía: no me veréis, un tiempo que no me veréis, y la resurrección, luego me veréis, poco después me veréis. Y también les había hecho la comparación de la mujer que va a dar a luz y cuando llega la hora prueba tristeza, pero luego cuando nace el niño ni se acuerda del apuro por la alegría de la nueva vida venida al mundo. Para significarles que después de la tristeza, por lo que van a pasar por su causa, experimentarán la alegría. Y continúa diciéndoles: viene la hora. Se refiere en este caso no tanto a la hora del sacrificio de la cruz, sino más bien a la de la resurrección, cuando vuelva a verlos, pero ya resucitado, y como relata San Lucas en Hechos de los Apóstoles, será para enseñarles a las cosas del reino. ¿Cómo es el reino? Ese reino de Dios. Y dice: viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Y agregaba nuevamente que había salido del Padre y venido al mundo y ahora se iba al Padre. Sí, Señor, ahora creemos que has salido de Dios, dicen los discípulos. ¿Ahora creéis? Pues no, le responde el Señor. Y los saca de un falso optimismo para llevarlos a la realidad de lo que ha de venir. Queridos discípulos, os pasa lo que a nosotros nos hubiera pasado en circunstancias parecidas. Pensar que ya sabemos todo cuando aún no hemos pasado por la prueba. Anticiparnos, no saber medir las fuerzas. Todavía no había llegado la prueba para ellos, estaba por comenzar. Y creo que aquí hay un paralelismo con nuestro tiempo también. ¿Cuántos son los que creen que ya está, cuando esto es incipiente, está comenzando? El Señor, después de la prueba, o sea, después de la cruz, les enseñará lo que aún no saben, cuando ya resucitado los instruya, y especialmente cuando les envíe el Espíritu Santo. Por eso, antes les había dicho: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Este es el motivo por el que les dijo que hablaría claro, y lo estaba haciendo. No todo podían conocer todavía,
Y en aquel mismo momento de su despedida les anuncia: pues mirad, está para llegar la hora, mejor ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado, y a mí me dejéis solo. Les anticipa que la fe que dicen tener se derrumbará, que el valor y la promesa de acompañarlo hasta la muerte les faltará. Sí. Recordemos cuando Jesús decide ir a Betania, que ya lo estaban persiguiendo en Jerusalén, querían matarlo, y él decide ir a Betania. Betania está al lado de Jerusalén, a casa de Lázaro. Tomás en ese momento había dicho: vamos también nosotros y muramos con él. Pues nada de aquellas buenas intenciones se sostendrá. Y Tomás y todos se dispersarán, dejándolo en total soledad humana. Los discípulos se iluden creyendo que ha llegado el día de la victoria, de la restauración del reino de Israel, y el Señor los corrige, advirtiéndoles lo que ha de ocurrir. Y lo hace con el propósito que cuando ocurra, recuerden que Él ya lo había dicho, siempre pensando en ellos. Y lo hace para que no se inquieten, sino tengan paz en el corazón. Y los reasegura diciéndoles: yo he vencido al mundo. Yo soy el vencedor, aunque en su momento, que no es este, pero que está cerca, os parezca que todo está perdido, que terminó todo en un fracaso y yo he sido derrotado. No, yo he vencido al mundo. La historia de la cruz no es la historia de un fracaso, es la historia de la victoria. Yo venzo al príncipe de este mundo. La victoria es mía, no para mí, sino para vosotros, que si dentro de poco oiréis, luego me seguiréis y me seréis fieles. La palabra debe hacernos reflexionar sobre la apreciación de nuestro tiempo y nuestros propósitos y cómo nos alimentamos, de qué información, por ejemplo. También nosotros podemos hacer promesas de fidelidad y pensar que entendemos los tiempos que estamos viviendo, sin medir nuestras fuerzas ni los acontecimientos futuros. Solo la gracia, y esto quede claro, solo la gracia, combinada con la humildad, que la recibe, la receptora de esa gracia tiene que ser la humildad, pueden iluminarnos. La gracia por sobre todas las cosas, o sea, la luz del Espíritu Santo. Pero el Espíritu ilumina a condición que no le pongamos pantallas, porque entonces seguiremos en la oscuridad. Y las pantallas más comunes son el orgullo, toda soberbia, en especial la espiritual. Y sin duda, otros pecados graves especialmente si hay contumacia de por medio, si son habituales, si se vive en una situación de pecado. No debemos pretender entender a menos que nos sea dada esa luz que, como digo, viene solo del Espíritu Santo. Y no debemos atrevernos de querer desentrañar lo que no ha sido revelado. El único que tiene el poder de abrir los sellos, lo que está velado a nuestro conocimiento, es el Cordero, es Jesucristo. Por eso mismo, el gran peligro en el que veo que muchos caen, pero muchos, es en seguir a cuanto vidente dice ser, a cuanto se arroga la potestad de enseñar lo que no conoce, de guiar cuando no es pastor, de profetizar y adivinar lo que está oculto. Ahora pululan los que dan fecha sobre el aviso, y todos hablan del aviso, el aviso, el aviso. Que habrá un aviso que iluminará las conciencias para mostrarnos a cada uno cuántos somos pecadores y el efecto que ha tenido y tiene el mal que cometemos, no hay duda que vendrá, porque eso está ya profetizado. Y es fácil comprender que si no viene ese aviso, poquísimos se salvan, porque las conciencias están sofocadas o dormidas, y en todo el mundo se han perdido los valores al punto de fácilmente confundir el mal con el bien.
Entre los buenos estoy hablando, ¿eh? Y eso es muy, muy grave. Hay quienes parecen saber exactamente cómo se van a dar los acontecimientos, pues se equivocan. ¿Quién pudo prever el virus y el encierro global? Y todas las pesadillas que se han ido sucediendo hasta hoy. Y lo que vendrá. Y ni que hablar de los que dan fechas. Uf, no pierdan el tiempo con esas cosas. No se distraigan, recen, hagan penitencia, reparen, mejoren en la conversión, que es tarea de cada día. Adoren, hagan buenas confesiones, pero no pierdan tiempo. Vivan como que le pertenecen a la Virgen los que están consagrados. Una cosa está lógica, es lógica, sí, es creer que Dios, porque es misericordioso, dará un aviso, que será, por cierto, doloroso, tanto como el mundo lo necesita. Y otra es dar pormenores y fechas. No se debe difundir a los que dicen que va a ser de esta manera o de esta otra, y que el tiempo es este o qué sé yo, eso no. En estos temas son muchos, pero muchos los que caen por curiosidad. Caen porque están picoteando en todas partes, porque, repito una vez más, son muchísimos, la larga mayoría los falsos videntes. Y no doy nombres para no entrar en el juego del demonio. En Medjugorje, hace muchos años ya, la Virgen dijo que Satanás había tomado parte de su plan. Y es esto: hacer pasar por apariciones, revelaciones, locuciones como marianas o de santos o del mismo Señor, los que son del mismo Satanás. Por supuesto que a nosotros no va a venir diciéndonos que debemos odiar a la Virgen, sino que recemos el rosario, que el secreto es tal o cual, etcétera, etcétera, etcétera. Así los curiosos entran en el juego, desarmados, y acaban, en el mejor de los casos, confundidos y pierden la paz. Tampoco es recomendable seguir a los videntes de manifestaciones dignas de confianza. Uno cree que, bueno, aquí sí es verdad. No, pero tampoco. Sepan que si opinan, son opiniones humanas, no mensajes del cielo. Toda prudencia es poca, especialmente ahora, que la confusión es grande. Y para terminar, ahora está ese camino sinodal alemán que como va es el camino del precipicio. Lo que acaban de hacer es gravísimo y motivo, lo saben los canonistas, de excomunión lete sentencia, es decir, automática. Me refiero a lo que se llama intercomunión, dar la comunión sacramental a los que no están en comunión eclesial, a los que no pertenecen a la iglesia, a nuestra iglesia. La Eucaristía es vínculo de unidad, pero no de una falsa unidad. A la Eucaristía se llega por la pertenencia a la única iglesia de Cristo, la católica apostólica. Sabemos que muchas partes han devaluado tanto, pero tanto la Eucaristía, lamentablemente es en la mayoría de los lugares, que dan la comunión al que la pida. No solo empezamos con la mano y bueno, al que la pida, a sabiendas que no está la persona en estado de gracia. Uno a veces no sabe, claro, pero hay veces que sí se sabe que no está en estado de gracia o que son públicos pecadores. Todos estos políticos que a favor del aborto y son recibidos y son homenajeados. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo se puede confundir a la gente? Pero es que a Dios nadie lo confunde. Cuidado con todo esto. Un abortista, ¿cómo se le puede dar la comunión? Gente que vive en forma habitual en pecado, o que no es católica, como en este caso, protestantes. Esa práctica la ha tenido gran parte del clero alemán, pero no solo del alemán, sino en tantas otras partes también. Se hace lo que está prohibido y cometen continuamente sacrilegios. Y es gravísimo. Pero una cosa es que lo hagan entre bambalinas y otra públicamente, en actitud de total desafío, como ahora. Pero de una cosa estamos ciertos, de una sola cosa. Nosotros y ellos no estamos en comunión. Por empezar, ellos no están en comunión con la iglesia.
Esa no es la iglesia. Se declare o no se declare la excomunión, eso no importa. Pero las cosas se van, para el que quiera aclarar, se van aclarando. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.